De eso se trata, hermanos, hay que rendirnos a Él, amén. Esa es la esperanza que tenemos, ser controlados por Él, amén. Nadie aquí quiere fallarle a Dios, todos queremos honrar a Dios. Y la única manera es hacer lo que se nos predicó esta mañana, entregándonos al Espíritu Santo, que Él tome control, amén. Él puede cambiar matrimonios, puede cambiar familias, puede cambiar toda circunstancia. Abra su corazón, dígale ahorita a Dios: Señor, háblame a mí, a mí. ¿Cuál es mi problema? Y que Dios use al pastor. Pastor, venga a predicarnos. Un fuerte aplauso al pastor Polanco. Pastor. Dios les bendiga a todos. Emocionado por estar acá esta tarde y ver lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida. Amén. Con humildad le pido que no nos vayamos de este lugar si el Espíritu Santo no nos llena, porque si venimos acá y nos vamos a como nos fuimos y no nos llenó, es porque no nos habló, o tal vez nos hicimos los sordos. Quiera Dios usar este mensaje. Yo le decía al hermano Roger a Suberville, este es el mensaje que ya no quiero predicar. Lo he predicado varias veces. Este mensaje fue una muy grande bendición para mi vida, pero vamos a predicarlo una vez más y esperamos que el Espíritu Santo nos ayude, porque creo que lo necesitamos también. Amén. Vamos a ir al primer libro de Samuel, en el capítulo número 7, por favor. Capítulo número 7. Capítulo número 7 del primer libro de Samuel. Voy a leer algunas porciones de la sagrada palabra de nuestro Dios. El verso número 1 al verso número 13. Si usted me acompaña de pie, por favor, usted va a estar más tiempo sentado y esperamos que voy a leer del verso número 1 al verso número 13. La palabra de Dios dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Oremos. Dios, perdona mis pecados esta tarde. No lo pido, Dios, solo para sentirme bien de estar en este lugar, sino para tener mejor comunión contigo y para no ser el estorbo de tu palabra, Dios. Perdona cada mala actitud, cada palabra, cualquier cosa que logres ver, Dios, que impida
tu perfecta santidad y tu perfecto poder, apártalo por favor de nosotros. Y con humildad te ruego que puedas usar al vaso más inexperto, al vaso más sencillo que puedas tener y transmitir tu palabra a los corazones que lo necesitan. Sea como sea, Dios, y cuando tu palabra llegue a nuestra vida, que no vuelva vacía. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanos, por favor. Cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, el Señor les dijo que iba a estar con ellos para siempre. Los hijos de Israel se iban a convertir en un reino de sacerdotes y gente santa para Dios. Por ende, la presencia de Dios se hacía ver entre el pueblo de Israel. Desde que los saca de Egipto, la presencia de Dios jamás faltó. Columna de fuego de noche, columna de nube de día, la presencia de Dios los acompañaba. Nunca los abandonó. Cuando estaban en el desierto, la presencia de Dios estaba ahí con ellos. El Señor en el capítulo 8 de Deuteronomio, el Señor les recuerda que si muchas cosas no faltaron en el desierto, no fue por la mano de ellos, fue por la presencia de Dios. Cuando sus enemigos venían, la presencia de Dios los acompañaba. Era maravillosa la presencia de Dios. Y lo maravilloso de Dios y su presencia no es que debe de ser un acto de momento. El Señor Jesucristo nos dijo a nosotros que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia es algo que nos debe de acompañar todos los días, como acompañaba a los hijos de Israel. Cuando hablamos de la presencia de Dios, hablamos del estar ahí de Dios. Dios está ahí. No hablamos ahorita de una nube tormentosa, hablamos de esa bendita presencia en la que nos deleitamos, nos gozamos, o debemos hacerlo todos los días. Saber que donde quiera que estamos, ahí está Dios. Nos está viendo, nos está oyendo. En cualquier lugar donde estamos, la presencia de Dios debe de caminar con nosotros. En las jornadas del desierto, los hijos de Israel, guiados por la mano poderosa de Moisés, quien era guiado por el Espíritu Santo, recibieron de Dios algo llamado el arca del pacto. Era una cajita de madera de acacia, había sido bañada en oro con dos querubines que se miraban uno con el otro. Dentro del arca estaban tres elementos: las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná que cayó del cielo. Todo eso figuraba la presencia de Dios. No era la presencia de Dios, pero figuraba la presencia de Dios. De manera que cuando los israelitas miraban el arca del pacto, en su mente tenían, ahí estaba lo que simbolizaba la presencia de Dios. La presencia de Dios los acompañó a cada momento de su vida. En los momentos más importantes, como el cruce del río Jordán, la presencia de Dios pasó primero. El arca del pacto, que mora entre querubines, cargada por los levitas, cruzó el río Jordán y se estableció en medio para detener las aguas que venían de arriba y así el pueblo de Israel pasar en seco. Cuando los muros de Israel se caen, los muros de Jericó, la presencia de Dios, el arca del pacto, rodeó primero, cargada por los sacerdotes, la ciudad. Los muros no se caen por un brinquito, como dicen los pentecostales. Los muros se caen por la presencia de Dios, por la fe que el pueblo depositó en la presencia de Dios. Ahora nos hallamos en el reino de Israel, cuando ha tomado posesión de la tierra de Canaán. Y los jueces han pasado, todavía es parte del inicio del periodo de los jueces, pues Samuel es el último juez. Y ellos tienen guerra con sus más aférrimos enemigos. Nosotros vemos cómo Dios peleó a favor de los hijos de Israel en el capítulo 7. Aquel momento cuando ellos estaban en un servicio con Dios, estaban buscando la presencia de Dios, y los filisteos vinieron con sus ejércitos para retar a los hijos de Israel, y Dios peleó por los hijos de Israel. Dios tronó desde el cielo y derrotó a los enemigos de Israel y les dio gran victoria, de tal modo que la palabra de Dios dice en el verso 13: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel.
De la misma manera que los israelitas, nosotros tenemos aférrimos enemigos. Batallamos con ellos todos los días. A veces somos conscientes de ellos, a veces somos inconscientes de ellos, pero no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad. Cada día batallamos contra emociones negativas. Cada día batallamos contra pecados, y a veces con los mismos pecados con los que estamos siendo derribados todos los días. Es una lucha continua. Batallamos por la paz de nuestro hogar. Batallamos por la paz del matrimonio. Batallamos por la honestidad y la humildad de nuestros hijos. Batallamos por el sometimiento de nuestros hijos. Batallamos con la economía. Batallamos con el incrédulo. Batallamos con los ataques de Satanás. Y déjeme decirle, en esta batalla diaria, cientos de cristianos son heridos todos los días. A veces no podemos con la conversión de un hijo. No podemos con la paz del matrimonio. A veces queremos salir corriendo, huyendo del hogar, porque ya no se ha convertido en ese lugar maravilloso donde se cultiva la fe, se cultiva el amor y los buenos sentimientos entre nosotros. Todo eso es símbolo de que algo nos está faltando, la presencia de Dios. Cuando los hijos de Israel recibieron esa presencia, cuando el arca del pacto volvió a Kiriat Jearim, los hijos de Israel experimentaron las mayores victorias para contra los filisteos. Dios estaba peleando con ellos. Yo creo que cuando Dios camina con nosotros, Dios pelea nuestras batallas. Cuando Dios está por nosotros, no hay nadie contra nosotros. Las puertas del Hades no resisten a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, a un joven de Dios, a una iglesia de Dios que está en la misma presencia de Dios. No lo resisten. Los hijos de Israel los vemos cantando esa bella alabanza, Ebenezer, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y quisiéramos nosotros cantar eso. ¿Cuántas madres quisieran cantar Ebenezer, Ebenezer a causa de sus hijos? Y decir, por fin cayó este muchacho, por fin lo logramos convertir. ¿Cuántas esposas desearían cantar este cántico a causa de sus esposos infieles y decir, por fin el viejo volvió, por fin el adulterio se fue de mi casa? ¿Cuántos jóvenes quisieran cantar esta bella alabanza a causa de las drogas, a causa de las pandillas? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos levantarnos cada mañana y dormir esa misma noche y decir, Ebenezer, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor? Y no vivir, hermanos, recogiendo las migajas de la vida, sino vivir en la misma presencia bendita de nuestro Dios, que cobija nuestros hogares, cobija nuestras familias, cobija nuestros hijos, cobija nuestras iglesias. Bendito sea el Señor. Pero la presencia de Dios no siempre estuvo entre los hijos de Israel. Y quiero que me acompañe al capítulo número 5 del libro de Samuel. No siempre la presencia de Dios estuvo dentro del pueblo. Ustedes leían el capítulo 4, donde los hijos de Israel pelearon contra los filisteos y se reunieron y se encontraron allí junto a Ebenezer, allí mismo. Y dice la Biblia, no, en el capítulo 4 que ya leyeron ustedes, que los hijos de Israel ese día peleando fueron derrotados por los filisteos. Y entonces regresaban y decían, ¿por qué Dios nos está haciendo esto? Bueno, déjeme decirle por qué Dios les estaba haciendo esto. Desde el capítulo 1, desde el capítulo 2 y el capítulo 3 de Samuel, nosotros vemos cómo Dios ya viene advirtiendo que se va a ir. El capítulo 3 nos dice que no había visión con frecuencia, la palabra de Dios escaseaba. El sacerdocio estaba corrupto, los padres estaban corruptos, los líderes estaban corruptos, la juventud estaba corrupta, no había nadie que sacara la cara por Dios. Era obvio que Dios tenía que alistar maletas. Era obvio que Dios tenía que irse. Y en el capítulo 4, en la batalla contra los filisteos, ahí encontramos dos combates. Y el primero lo pierden los hijos de Israel. Y entonces dice la Biblia que dijeron, mandemos a traer el arca de Dios para que viniendo con nosotros pelee por nosotros. Y dice la Biblia que mandan a traer el arca del pacto. Y cuando los hijos de Israel miran venir el arca del pacto, gritaron con tan grande júbilo, hermanos, que la tierra tembló. Estaban contentos, ahí viene el arca del pacto. Y reforzaron su poder. Pero ¿qué cree? Volvieron a perder. Y perdieron porque toman la presencia de Dios como un amuleto. Y la presencia de Dios no es un amuleto que la vamos a buscar solo cuando estamos mal. La presencia de Dios no es algo que buscas solo cuando estás enfermo, cuando no tienes trabajo, cuando tu familia está mal. La presencia de Dios debemos de buscarla todos los días de nuestra vida.
No es el amuleto, no es el talismán que los hijos de Israel querían. Apenas venía la presencia de Dios, ellos decían: ahora sí vamos a vencer. Con Dios no se juega de esa manera. A Dios lo tienes en los tiempos buenos y en los tiempos malos. A Dios lo honras cuando te va bien y cuando te va mal. A Dios lo alabas en todo tiempo te alabaré, decía el salmista. Ese día sucedieron algunos acontecimientos. Ofni y Fineés, estos prostitutos, fueron muertos por sus enemigos. Dios los mató. Elí cayó y se desnucó porque estaba tan obeso, y se desnucó. Nació un niño con un nombre todo raro. Hablando de nombres hoy en la mañana, le pusieron Icabod, que significa traspasada es la gloria del Señor. O sea, se nos llevaron la presencia de Dios, porque los filisteos secuestraron el arca del pacto. Pero yo quiero aclarar: los filisteos no secuestraron el arca del pacto, porque nadie secuestra la presencia de Dios. Dios decidió irse. Nadie nos roba la presencia de Dios. Dios decide irse. Nadie nos quita a Dios. Dios decide apartarse de nosotros a causa de los caminos que nosotros estamos tomando. Qué maravillosa es la presencia de Dios. Pero qué responsabilidad tenemos, hermanos, de cuidarla. Qué responsabilidad tenemos de estar en ella, de aprovecharla, de disfrutarla. Hay gente que tiene el privilegio de tener a Dios en su vida y no saben cómo cuidarlo, no saben cómo tratarlo. La presencia de Dios es el estar ahí de Dios. Es saber que puedes llegar a tu casa y Dios está ahí. Y no solo porque te lo creas en un concepto bíblico, es porque lo vives. Es porque entras a tu casa y sientes a Dios en tu casa. Es porque entras a tu cuarto y sientes a Dios en tu cuarto. Es porque miras a tus hijos y sientes la presencia de Dios en tus hijos. No tienes miedo de Satanás, no tienes miedo de dormir, no tienes miedo de salir, no tienes miedo de trabajar, porque sientes la presencia de Dios en tu vida. Sales a la vida, vas al trabajo, tienes gente que está continuamente tratando de arrebatarte los beneficios del trabajo, pero no tienes miedo porque estás en la misma presencia de Dios. Tu esposa huele a presencia de Dios. Todo en tu entorno huele a presencia de Dios. Caminas en la presencia de Dios. La iglesia sabe que estás en la presencia de Dios, porque vienes a la iglesia. No solo vienes, cantas, alabas, adoras, estás en el fuego de Dios, dices amén, te consagras, ganas almas, apoyas misiones, vas y predicas la palabra. Bendito sea Dios por los que caminan en su presencia. Hay gente que parece que camina en la presencia de cualquier cosa menos en la presencia de Dios. Endemoniados, amargados, enojados, airados, abrumados por la vida, críticos, quejosos, de todo se quejan. No disfrutan la presencia de Dios. Le es fácil a Satanás enviar un tiempo de pobreza, un tiempo de debilidad, para poder destrozar nuestras vidas y humillarnos y olvidar, ignorar quién está por nosotros. Nehemías decía: más el gozo de Dios es nuestra fortaleza, y más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La presencia de Dios es importante, pero si no la sabes cuidar, ya entendemos que no va a salir de ti. Como decíamos en la mañana, está ahí para siempre, pero puede quitarte su poder, pero puede quitarte su respaldo. Ya sabemos que no se va a ir, el Espíritu jamás se va a ir. Es el sello indeleble, imborrable, pero puede quitarte su poder. Y un día nos puede pasar que salimos a la vida sin la presencia de Dios. Por eso volvemos derrotados a nuestros hogares. Por eso volvemos abrumados, porque nos hemos ido sin la presencia de Dios en nuestra vida. Estamos creyendo de que en su misericordia tiene que estar ahí acompañándonos a obligación todos los días, aunque no le hagamos caso, aunque no la tratemos bien, aunque pasemos más tiempo en otras presencias que en la presencia de Dios. Los filisteos se llevaron el arca del pacto. Dios decidió irse porque estaba harto de cómo lo estaban tratando. Dios no es juguete de nadie. Dios no es amuleto de nadie. Dios no es la sortija de privilegios de nadie. Dios es el Señor, creador del cielo y de la tierra. Los demonios mismos tiemblan a su presencia.
Satanás mismo tiembla a la presencia de Dios. En el libro de Job, Job dijo: cuando yo siento la presencia de Dios, yo tiemblo. Yo tiemblo. Algo pasa en mi vida. Siento que tiemblo cuando siento la presencia de Dios. Oh, cuántos hermanos vienen a la iglesia y se van tal como vinieron. Un cubo de hielo, se sentó en la silla. No sintió la presencia de Dios. No fue pastoreado. No fue dirigido. No fue guiado. No dijo amén. No sabe cómo hacer eso, porque no camina en la presencia de Dios. Y usted me dirá: tengo que hacerlo. Es que es automático. Es lógico, es práctico. Cuando estás lleno de la presencia de Dios, cosas maravillosas pasan en tu vida. Un día se fue la presencia de Dios. Pero déjeme contarle dónde anduvo la presencia de Dios, porque visitó, antes de llegar al capítulo 7, la presencia de Dios visitó 2 lugares. Capítulo 5, versículo 1 en adelante, vamos a ver a dónde llegó la presencia de Dios. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y levantándose de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y todo su territorio. Y viendo los de Asdod, dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios, Dagón. El primer lugar que visita el arca del pacto es Filistea. Obviamente los hijos de Filistea, los hijos de la Filistea esta, secuestran el arca del pacto y la llevan como un trofeo delante de su Dios, Dagón. El arca del pacto figuraba la presencia del Dios vivo. Y cuando ellos creen que han derrotado a Israel, no entienden a quién están llevando dentro de sus contornos. Y toman el arca del pacto y la traen como un amuleto, como un trofeo, a la par del Dios falso, este Dios mediocre que tenían, llamado Dagón. Dagón era una estatua que tenía cuerpo de hombre, cabeza de pescado. Sus manos estaban de esta manera. Era donde llegaban y ofrecían los holocaustos, en las manos del inepto de Dagón. Y vienen los hijos de Filistea y ponen el arca del pacto y se van a celebrar el hecho de que han derrotado al Dios de Israel. Mediocres, insignificantes, Dios no puede ser vencido. Y toman el arca del pacto y la dejan ahí y van y celebran, y cuando regresan en la mañana encuentran que Dagón está caído. Y como el inepto no se puede levantar, tuvieron que ayudarle a levantarse y acomodarse, porque es un bueno para nada. Y se van y regresan al siguiente día y encuentran a Dagón sin las manos y sin la cabeza. Y entonces vuelven a ver a Dagón tirado en el suelo, miran el arca del pacto, vuelven a ver a Dagón y miran el arca del pacto y dicen: algo está pasando aquí. Y es que Dios no comparte su gloria con nadie. No puedes comparar a Dios con la idolatría. Los filisteos representan esta tarde al catolicismo romano, idólatra, pecaminoso, que cree que puede figurar la presencia de Dios a la par de sus imágenes. No hay imagen como podamos figurar a nuestro Dios. No podemos traer la presencia de Dios y rebajarla, igualarla a un Dios falso, a una virgen falsa, a un Cristo colgado. Nuestro Dios está vivo, bendito sea su nombre. Miserables filisteos, creen que pueden tomar la presencia de Dios e igualarla a sus dioses falsos, a sus virgencitas, a sus Lupitas, a sus Marías, a sus Fátimas, que al fin y al cabo estas chavalas son las mismas. No se puede rebajar la presencia de Dios. No puedes tratarla con falta de respeto. No puedes tomar al Dios creador del cielo y de la tierra y rebajarlo a la mugre de los dioses falsos. Porque estos dioses falsos son mugre. Tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen pies y no corren. Miserable Dagón, Dios lo pateó.
Dios lo tumbó. Y se lo vuelven a poner en el round y lo vuelve a patear. Porque no pueden poner la presencia de Dios ahí. Y cuando entienden el concepto, dicen los filisteos, mejor que se vaya. ¿Qué cosas tenían a Dios en su territorio? Tenían ahí a Dios, pero prefirieron sus ídolos baratos, prefirieron su Dios mediocre, prefirieron ese pedazo de piedra bueno para nada que la misma presencia de Dios. El catolicismo hace lo mismo. No vienen a Dios porque saben que Dios sacará a la virgencita. No vienen a Dios porque saben que Dios sacará sus ídolos falsos, porque Dios cortará toda la idolatría que tienen. Y entonces cuando empiezas a hablar y predicas contra la Virgen, predicas contra los santos, predicas contra San Caralampio, San Felipe, San Ignacio, San Antonio, el indio Juan Diego, predicas contra todos, se enojan. No podemos callar la verdad. Dios es el único Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No, hay uno, bro, que se llama Caralampio y se viste de mariachi también. Lo viste en agosto. Católicos que no entienden que esto no es asunto de respeto, porque ahora se han refugiado en que respeta mi decisión. No, yo respeto tu religión, respeta la mía. Esto no es una batalla de religiones, esto es una batalla del Dios verdadero. Y cuidado, nosotros nos acobardamos de decirle al catolicismo la verdad, porque a veces caemos en ese estado. No respeten su creencia. ¿Cuál creencia? Se están yendo al infierno. Y por la falta de respeto, por la supuesta ética cristiana de muchos de nosotros, no escuchan la verdad. Hay que dar la verdad. Y entonces no aguantaron la presencia de Dios. Que se vaya, porque ya Dios les había puesto tumores. Ya todo el mundo tenía tumor ahí. Todo el mundo se estaba quejando porque entendían que mientras tuvieran a sus dioses paganos ahí, la presencia de Dios no podía actuar con libertad. Iba a estarlos destruyendo, hermanos. Era lo que le decía en la mañana. Hay algo en la santidad de Dios que por naturaleza destruye el pecado. No tengo palabras para explicarlo, pero hay algo en la naturaleza esencial de nuestro Dios que sin querer queriendo aniquila toda clase de pecaminosidad. Y entonces corrieron a la presencia de Dios. Que se vaya. E hicieron unos tumores de oro y unos ratones de oro. Yo no sé por qué hicieron ratones, pero le pusieron oro. Agarraron una carreta donde nunca habían puesto a nada, y agarraron 2 bueyes jóvenes que nunca habían tenido yugo. Pusieron el arca del pacto, pusieron los tumores, pusieron los ratones, pusieron suegras, primos, tíos, todo lo que pues tenían ahí de maldad, y lo sacaron. Y entonces los hijos de Filistea empezaron a ir viendo hacia dónde iban las vacas. Y quiero seguir la lectura en el capítulo 6, porque fue el segundo lugar donde visitó la presencia de Dios. Verso 12. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían caminando recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos tras ella hasta el límite de Bet-Semes. Los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de José de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Y cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, y por Gat 1, y por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy.
Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,000, 30 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿A quién subirá de nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. Bet-Semitas. ¿Qué podíamos esperar de los Bet-Semitas? Bet-Semes era un pueblo que se había asentado en la región arriba de Efraín. Era un pueblo no muy grande, eran israelitas, pero se habían establecido en la frontera límite con los filisteos. No, eran israelitas, pero tenían comercio con los filisteos. Sacaban sus ganancias de los filisteos, pero eran israelitas. Cuando miran el arca del pacto, ellos se alegran porque identifican el arca del pacto. Tenían años de no ver el arca del pacto, habían escuchado de la pérdida de la presencia de Dios, y qué privilegio es que llega el arca del pacto a sus vidas. Y empiezan a actuar como se debe actuar. Los levitas tocan el arca del pacto, la bajan, porque nadie podía tocarla más que los levitas. Si no, pregúntele a Usa cuando llegue al cielo. Nadie podía tocarla. Y entonces bajan el arca del pacto y empiezan ellos a hacer lo que tienen que hacer. Hay sacrificios, hay holocaustos, hay acciones de gracias. Pero un día a estos Bet-Semitas se les ocurrió mirar dentro del arca del pacto, y nadie tenía que ver dentro del arca del pacto. Y cuando miran dentro del arca del pacto, los resultados más o menos fueron 50,000, 70 hombres muertos. Porque fue sacrilegio. Las cosas santas de Dios no se toman con libertinaje. No puedes abusar de las cosas santas de Dios. No puedes menospreciarlas. No puedes tratarlas tan indignamente. Las cosas santas de Dios se respetan. Miserables Bet-Semitas que no saben tratar las cosas santas de Dios. No saben respetar los valores más hermosos que Dios nos ha dado. Porque fue grande para Dios darnos la ley. Fue grande para Dios dar la vara de Aarón. Fue grande para Dios dar el maná. Fue grande para Dios dar el arca. Pero ellos la trataron sin el más debido respeto que se merecía. Si los católicos, los filisteos representan al catolicismo romano, los Bet-Semitas representan a los que nosotros llamamos cristianos mundanos, que viven con un pie en Filistea y un pie en la iglesia, que viven con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, que durante toda la semana son mundanos, pero el domingo vienen a purificarse a la iglesia, que oyen música cristiana en la iglesia, pero en sus casas oyen música mundana, que tratan sin el más debido respeto a Dios con el que se merece, tratan la Biblia sin el más debido respeto, tratan la oración sin el más debido respeto, tratan la iglesia sin el más debido respeto. No puedes tratar las cosas santas de Dios a tu manera. Se llama sacrilegio. Los hijos de Elí, Ofni y Fineés murieron por ser sacrílegos. Miserables Bet-Semitas que no entienden cómo se debe tratar la presencia de Dios. Y de ese corte tenemos un sinnúmero de creyentes que vienen a la iglesia, algunos a dormir, otros a hacer nada, otros a estar whatsappeando en el celular, otros a estar viendo televisión, otros a estar perdiendo el tiempo, otros a criticar, pero no están en la presencia de Dios. No están ahí. Viven con un pie en la iglesia, un pie en el mundo. El domingo en la mañana son cristianos y no mire al resto de Bet-Semitas que no están aquí. Mira el montón de Bet-Semitas que tienen sus sillas vacías. Porque tienen un pie el domingo en la iglesia y un pie el domingo en el mundo. Por si usted piensa faltar el próximo domingo. De esos tenemos. Nuestros jóvenes no saben tratar la presencia de Dios. Ni siquiera saben dónde está el libro de Ruth. No saben nada de la historia de David, porque no viven en la presencia de Dios. Cuando están orando, estás orando por la comida y ellos están así. No saben orar. No saben estar de rodillas ante Dios. No conocen los himnos de nuestro Dios. No conocen la historia de los héroes de la fe. Pregúntale por los Avengers, pregúntale por películas del mundo. Ellos se la saben toda, pero no tienen nada del conocimiento del Dios de la Biblia. Por eso no lo tratan con respeto. Por eso vienen tarde a la iglesia.
Por eso a veces ni vienen. Por eso usan de cualquier pretexto para no estar en la casa de Dios. Porque la presencia de Dios ni la tienen ni les interesa. Ni les interesa. A ver si en el trabajo te duermes. A ver si viendo la telenovela te duermes. A ver si en el cuadro de béisbol te duermes. Pero vienes a echarte el sueño en la casa de Dios, como que si la presencia de Dios fuera un hotel donde descansas según tus cansancios, tus fuerzas. La verdad. Yo trabajaba, voy a robarme otro. Yo trabajaba repartiendo comida en un centro comercial. ¿Qué pasó? Y yo iba repartiéndole comida a todas las tiendas. Y entonces yo tenía que esperar que se comieran sus alimentos y luego pasar retirando los platos y llevármelos. Y había un guarda de seguridad, un pentecostés. Ahora entiendo qué se puede esperar de un pentecostés. Y me quedaba hablando con él, ya ni cuidaba el hombre lo que tenía que cuidar por estar hablando conmigo. Y me hablaba tanto de la Biblia, de Dios. Y a mí me llamaba algo la atención, que siempre me decía esto. Y hoy en la mañana que estaba orando, me dormí en la presencia de Dios. Por eso le digo, ¿qué se puede esperar de un pentecostés? Usted ni se ría que usted se duerme en la presencia de Dios. Caemos de rodillas y 3 minutos después ya no sabemos qué decirle. Y estamos redundando en las mismas palabras porque no sabemos tratar ni hablar con el Dios personal. Dios es más personal que nosotros. Y si queremos hablar de su presencia, tratémosla con el respeto que se debe. Enséñale a tus hijos que en tu casa reina la presencia de Dios. Cámbiales el tele a estos mocosos, ellos no mandan. Apágales la tablet, quítales el celular, quítales el iPhone, cierra la computadora, quita la música mundana, quítale las malas amistades. Que ese amiguito que llega a hacer tareas a las 11:30 de la noche cuando tú estás dormido, sácalo a patadas de tu casa para que la presencia de Dios reine. No le tapes los pecados a tus hijos. Hey mamá, no seas alcahueta. Que las que siempre están cubriéndole los pecados a los hijos y a las hijas son las madres. El pobre viejo trabaja todos los días, hasta pelón se está quedando ahí el pobre. Y trabaja todos los días para llegar a la casa y encontrar al vecino platicando con la hija. Y sale la cepillo esta y la interesada. Papi, ya veniste papi. Y la abraza porque sabe que la están encontrando en el mismo pecado. No calles a tus hijos. Elí los callaba y por eso fue muerto. Saca todo lo que esté estorbando en tu casa la presencia de Dios. ¿Cuántos tenemos la fotografía de cuando tomábamos el licor? Ahí la tenemos pegada cuando ibas al rancho, a las montaderas de toro. Y ahí estás con la cerveza, con las güeras aquellas ahí, como gran trofeo, como gran cosa. Ni hablar cuando pertenecías a la Mara Salvatrucha, ahí todo complicado, que miren los tatuajes pellejosos que andas, como que si es algo que debes de lucir. Es vida vieja, es vida pasada. Pero como no sabemos tratar la presencia de Dios, nos atrevemos a tocar las cosas santas con las manos sucias. Mi abuela decía, a la Virgen no se le toca con las manos sucias. Mi abuela era hiper mega católica. El día que murió mi abuela, le entregó su vida a Cristo conmigo. Años atrás me había dicho, vos ya no sos de la familia porque vos sos evangélico. Pero necesitamos enseñarle a nuestros hijos que respeten a Dios. Que respeten la casa de Dios. Allá andan nuestros hijos corriendo en la iglesia. Allá andan rompiendo todo. Allá andan rayándolas. Y tú lo estás viendo y la madre, deja, Mikey, deja. Mira, Papachú te está viendo. Papachú te está viendo a ti que estás de flojo. Mejor enséñale a tu hijo a respetar la casa de Dios, a respetar las cosas de Dios. Si vas a venir a la iglesia, ven en el tiempo de Dios, no en tu tiempo.
Enseñémosle a nuestros betsemitas cómo se respeta las cosas del Señor. Pablo dijo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros nos damos cuenta cuando nuestros betsemitas andan de un lado para otro. No caminan en la presencia de Dios. Huélelos, se están pudriendo. Ya no huelen a la presencia de Dios. Algo choco anda en ellos, espiritualmente hablando. Los betsemitas son así, de lunes a viernes en el mundo, con los amigos mundanos, con los chistes vulgares, con la música mundana, con telenovelas, la misma mísera pasión de gavilanes todos los días, 6 veces por año, la misma película 30 veces por año, pero nunca te goza de estar en la presencia de Dios. Te gusta estar en la presencia con tus amigos, con tu novia, con tu novio. Ya no esperas el día que pueda venir a la iglesia. Ya no vienes a la iglesia para buscar de Dios, vienes porque el 4 José te va a venir a la iglesia. Y estás más afanada, estás más afanado por tu noviecito, por tu noviecita, que por buscar la presencia de Dios. No puedes tratar a Dios de esa manera. No lo trates así. 50,070 hombres murieron en los de Bet-Semes. Y estos betsemitas, como se les habla de esta manera, como se les dice la verdad, lo primero que saben decir es, ¿saben qué? Yo por eso no voy a la iglesia, ni por eso tomo las cosas en serio, porque son muy criticones, son muy duros, no saben respetar, no entienden. 50,070 hombres. ¿Cuántos nos tocará morir si la misericordia de Dios y su manto no nos alcanzaran esta tarde? Pero un día la presencia de Dios llegó a Kiriat Jearim, territorio israelita. Y ahí estaban los hijos de Israel, asolados, atribulados, tristes, porque la última vez que escucharon de los filisteos los habían arrasado, hermanos. Perdieron 2 batallas seguidas contra los filisteos. Les robaron el arca del pacto, el sacerdocio quedó acabado. ¿Qué más tenían? No tenían nada. Gracias a Dios había un Samuel. Había un jovencito que escuchó la voz de Dios. Hoy usted no sabe lo que Dios puede hacer a través de su hijo. Si usted y yo fuéramos más inteligentes e invertimos en nuestros hijos para mandarlos al campamento, para ayudarles a que Dios les hable, tú no sabes lo que Dios puede hacer a través de la vida de tus hijos. Les pagamos caras escuelas, les pagamos viajes, les pagamos aquí. ¿Por qué no invertir en que ellos se topen con Dios cara a cara? Ahí vale la pena. Eso vale la pena. Pero como somos padres con complejos de betsemita, no entendemos los valores de estar en la presencia de Dios. No sabemos qué significa la presencia de Dios, porque al fin y al cabo caminas todos los días y solamente lo buscas cuando más lo necesitas. Llegas a tu casa, lo sacas del cajón y empiezas a leer, a buscar la Biblia cuando ya tenemos un hijo en el hospital, cuando una enfermedad terminal está en nuestros miembros, cuando un matrimonio está por destruirse. Entonces empezamos a buscar la presencia de Dios. Demasiado tarde. No es el amuleto de nadie. Y los betsemitas, como no conocen la presencia de Dios, no saben cómo estar en su presencia. Déjame decirte la posición en la que la Biblia nos enseña a estar en su presencia: de rodillas, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. Ningún hombre del Antiguo y del Nuevo Testamento estaban en la presencia de Dios y se quedaban en el pie de su soberbia. Caían de rodillas, temblando y temerosos, humillados, rostro a tierra. Se ceñían sus lomos, se echaban ceniza o tierra sobre su cabeza, porque sabían que estaban en la presencia de Dios. Ay, ay, ay de mí que soy muerto, porque han visto mis ojos al Dios de los cielos. Ay, ay de mí que soy muerto, porque estoy viendo la presencia de Dios. Pero venía la presencia de Dios y los levantaba. Hermanos, ¿cuánto necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas? Cuando los israelitas reciben el arca del pacto, cuando saben que la presencia de Dios llegó a su vida, hicieron varias cosas en el capítulo 7. Pero antes de cantar Ebenezer, y que Dios peleara por ellos, hicieron 2 cosas sencillas. Y aquí viene el mensaje. Número 1,
El verso 6 dice: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Derramaron agua. ¿Se os suena fácil agarrar un cubo de agua y derramarlo? Suena fácil traer un cántaro de agua y derramarlo. Pero el Antiguo Testamento, muchas cosas son simbólicas. Lo que estamos leyendo es que los hijos de Israel estaban atemorizados. No podían con los filisteos. No podían con sus enemigos, como muchas veces tú y yo no podemos ya con los nuestros. Cuando escucharon que la presencia de Dios estaba ahí, no querían volver a experimentar el fracaso que sufrieron en Ebenezer. Trajeron agua y la derramaron delante de Jehová. Simboliza que derramaron el alma delante de Dios. Derramaron sus vidas delante del Señor. Trajeron cántaros simbolizándole a Dios que iban a desparramar su alma entera a los pies de nuestro Señor. Si has estado algún día en la presencia de Dios, te das cuenta de que ocurren algunas cosas. No puedes estar en pie. Es imposible. Te voy a decir algunas cosas que son imposibles cuando estás en la presencia de Dios en oración. El momento que estás. Es imposible estar de pie. Es imposible no desconectarte del mundo que te rodea. Es imposible hablar. Y es imposible no llorar. Yo sé que no lo entiende. Quizá porque nunca ha estado ahí. Es imposible estar de pie. Es imposible no desconectarte del mundo. Es imposible hablar. Y es imposible no llorar. Porque sabes que estás en esa presencia. Los israelitas trajeron agua y la derramaron delante del Señor, diciéndole: derramamos nuestra alma delante de ti. No tenemos a quién ir. Los filisteos vienen de nuevo, nos van a destruir. ¿A quién iremos? El viejo pescador decía: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuántas veces necesitamos venir a la iglesia a derramar nuestra alma? No solo a cumplir con tecnicismos religiosos, venimos a derramar nuestra alma. Venimos a sentir la alabanza, a escuchar al coro y que la alabanza nos llene. Pero anhelamos ansiosamente, sedientos de la palabra de Dios, no para irnos a nuestras casas diciendo: wow, qué clase de mensaje el del pastor Andy, wow, qué clase de conferencia. Venimos a esta casa a escuchar que Dios habla, porque cuando Dios habla tenemos nuestros cántaros listos, tenemos nuestros corazones listos, tenemos nuestras almas listas para traerlas al altar y derramar nuestra vida y llorar en su presencia y temblar en su presencia. Le repito que Job decía: yo no puedo estar en su presencia si no tiemblo. Tiemblo cuando siento su presencia, porque hay algo acá. Dios está aquí, y si Dios está aquí delante de Él, vamos a postrar nuestra vida, vamos a humillar nuestras almas, vamos a tomar compromisos serios con Dios. O tratas la presencia de Dios como los betsemitas, o mejor trátala bien. Derramaron su alma. El pastor dice: ¿quién viene al altar? ¿Quién viene al altar? ¿Quién viene al altar? ¿Quién viene al altar? Y tú estás ahí mascando chicle, con los ojos cerrados. No estás en la presencia. No estás en la presencia. Y sabes que se te está perdiendo el hijo, se te está perdiendo la muchacha, pero no estás en la presencia. Eres insensible como los betsemitas que no saben tratar con respeto porque nunca has estado ahí. Se requiere un alma derramada. Papá, se requiere un hombre derramado. A veces Dios no necesita a toda la familia, a veces Dios solo te necesita a ti. Porque si tú fueras la persona que viene a derramarse, automáticamente tu familia viene detrás de ti. Obvio, tus hijos no toman en serio la presencia de Dios porque ni tú ni yo la tomamos en serio. Mamá, no seas dura. Tú sientes más los problemas de la casa. Tú sufres más la rebeldía de tus hijos. Tú lloras por tus hijos. Tú cubres a tus hijos y oras para que cambien. Pero si no derramas tu alma en un altar por la vida de tus hijos, 50,000, 70 hombres murieron en Bet-Semes porque no sabían tratar la presencia de Dios. Necesitamos traer nuestra alma.
Necesitamos traer a nuestra familia, traigamos nuestros matrimonios, traigamos a nuestros hijos. Hay un altar. Una silla no resuelve nada. Una silla es el grito de soberbia desesperado de que no me vas a mover de aquí. Por eso no podemos contra nuestros enemigos. Nos falta humildad. Y aprendemos a doblar rodillas. ¿Sabe qué? Cuando un hijo está pegado con cáncer, cuando van a ser operados, cuando nuestros hijos están mal, cuando están en el hilo de la muerte, ahí vemos hombres y mujeres llorar en la presencia de Dios. No necesitas llegar hasta ahí. Dios te llama hoy. Dios invita a gente a que se derrame. Dios tiene presencia. Él está aquí. Y no lo quiero creer solamente porque la Biblia dice, siento que Dios está aquí. Pero necesitamos aprender a estar en su presencia, derramando nuestra alma. Joven, ¿sabes qué? Dios quiere hacer tanto contigo, pero ese cántaro que tienes ahí, herido por los problemas, herido por la crítica, si tú lo trajeras roto a la casa del alfarero, al altar del alfarero, el alfarero lo sanaría y lo llenaría del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Tu vida sería más que victoriosa en Cristo Jesús. Lidiamos con los mismos enemigos y a veces todo es por falta de humildad. Humildad, una palabra que va desapareciendo. Se quedó en México, se quedó en el desierto, se quedó al otro lado del río, se quedó cuando eras María, se quedó cuando eras Juan, se quedó cuando eras Santiago. Ahora eres Santi. Allá se te quedó la humildad. Número 2, en el verso 6 dice la siguiente línea: y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Número 2, confesaron. Cuando vayas a la presencia de Dios, sabes que la presencia de Dios es santidad absoluta. Cuando Isaías, te lo repito por tercera vez este día, vio la presencia de Dios, tembló y se confesó pecador, se confesó digno de muerte porque estaba en la presencia de Dios. No puedes venir a la presencia de Dios sin irte limpio de tus pecados. Pero Dios no puede perdonar un pecado que no has confesado. Mientras no pasemos al frente, mientras no tomemos decisiones y derramemos nuestra alma, hay pecados que Dios no va a perdonar. Dios necesita, Dios tiene poder para perdonar pecados. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Esto no es el catolicismo del siglo XVIII, que decía que hasta le podían devolver la virginidad a las mujeres. Esto es santidad de Dios, esto es pureza de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero necesitamos confesarlos delante de Él. Necesitamos entender su presencia. Dios nos dejó un altar, Dios nos dejó un lugar donde traemos nuestras vidas quebrantadas, nuestros cántaros vacíos, nuestros cántaros rotos, nuestros corazones heridos, nuestras familias heridas. Las traemos a la presencia de Dios. Dios los sana, Dios perdona, pero necesitamos confesar. Amén. Hablar seriamente con Dios. Hablar con el que no puedes engañar, con el que no puedes mentir, al que no le puedes ocultar nada, el que conoce hasta lo más recóndito y profundo de nuestra alma y sabe nuestros pensamientos, sabe nuestros miedos, sabe nuestros pecados, sabe nuestras críticas, y lo que en lo oscuro nosotros hacemos, Dios ya lo saca a la luz. ¿Hasta cuándo vamos a tratar la presencia de Dios como un betsemita? Por eso no triunfamos sobre nuestros pecados. Por eso estamos confesando los mismos pecados todos los días de nuestra vida, y no se irán mientras Dios, el Señor, no pelee por nosotros. Yo quiero que Dios pelee mis batallas. Yo quiero que Dios pelee las batallas de mis hijos. Yo quiero que Dios pelee las batallas de mi matrimonio. Yo quiero que Dios ponga freno a mis enemigos. Yo quiero que Dios saque la cara por mí. Pero mientras yo no me humille, mientras yo no me consagre, Dios no va a tronar por mí. Dice la Biblia que Samuel juzgó al pueblo. Y qué bonito es ver al hombre de Dios diciéndote: hey, voy a orar por ti, ven al altar. Intercediendo por ti. Dios busca un alma, Dios busca un alma, ven al altar, ven al altar. Y nosotros creyendo que es religiosidad. No, es estar en su presencia. Es estar en su presencia. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste ahí? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en la genuina presencia de Dios? Éxodo capítulo 32, con esto vamos a ir terminando.
33, perdón. Éxodo capítulo 33. La pregunta del $1.000.000 esta tarde es: ¿estás en la presencia de Dios? ¿Se siente la presencia de Dios en tu casa? ¿Es verdad que a veces no quieres llegar? ¿Es verdad que a veces solo llegas a meterte al cuarto? Hablemoslo claro. ¿Es verdad que a veces no huele a presencia de Dios nuestra casa? Huele a pelea, huele a contiendas. Y a veces no queremos aceptar la presencia de Dios que camine en nosotros, para vivir agarrando nuestros pecados, vivir pegados de nuestros putrefactos pecados. Y nos estamos perdiendo los privilegios de una vida victoriosa, porque el creyente debe de vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. No vamos a llegar a los lugares celestiales, ya estamos en los lugares celestiales, ya reinamos con Cristo Jesús, ya vivimos la vida victoriosa, ya vivimos la vida abundante. No estamos que la vamos a vivir un día en el cielo. Por cierto, vida abundante no es solo dinero. Vida abundante es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando vives en la presencia de Dios, sientes al Espíritu de Dios, miras cómo el Espíritu resuelve tus problemas. No te das cuenta cómo tus enemigos quieren destruirte, pero Dios a tus espaldas te está cuidando. Puedes hacer dos cosas. Vete en la presencia de Dios. Vete con ese pedazo de hielo que cargas en tu corazón. No tomes ninguna decisión. Quédate en la silla de tu soberbia, de tu arrogancia, y cree que ahí lo puedes resolver todo. Puedes tomar la decisión tú, como el hombre de la casa, de venir tú primero y traer a tu esposa y a tus hijos, y enséñales a estar de rodillas en la presencia de Dios. No seas como Elí, que fue un líder flojo de su casa, y que Dios tuvo que llevárselos a los 3 el mismo día porque no sabían tratar la presencia de Dios. O puedes escuchar a Dios, puedes escuchar al Espíritu Santo llamándote. Y si tú cedes lugar esta tarde a tu corazón, vas a escuchar al Espíritu Santo que te está diciendo: es verdad, es verdad. ¿Puedes oír? Es verdad. Ese flaco narizón tiene razón. Es verdad. Para Moisés era importante la presencia de Dios. Dice el capítulo 33, el verso 14: y él dijo, o sea, Dios dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Descanso, una palabra importante que necesitamos en nuestras vidas. El verso 15: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. Esa es la voz de un líder. Ese es el trato de un hombre de Dios. Ese es el trato de un hijo de Dios. Ese es el trato de una mujer de Dios, de un joven de Dios. Derramar tu alma, traer humillada tu alma ante el Señor, confesarte y decirle: Señor, si no me llenas esta noche de tu presencia, no me saques de este edificio. No me saques de este edificio. Yo no quiero volver a mi casa y ver los mismos problemas, la misma cara, la misma amargura, los mismos problemas, las mismas críticas, las mismas quejas, la misma miseria. Yo no quiero seguir viviendo esta vida de peleas con mi esposa. Estoy harto de vivir esta vida en sofoque con mis hijos, de tristeza, de lágrimas. Solo tú sabes cuando trato de levantarme agobiada a las 2, 3 de la mañana, provocado por mis miedos. No tengo buen dormir, no tengo buen sueño, porque no estoy caminando en paz, no hay paz en mi corazón. La presencia de Dios lo puede sanar todo. Todo lo puede sanar. Si derramamos nuestra alma, si confesamos nuestros pecados y dejamos que el hombre de Dios juzgue por nosotros esta noche. Yo quisiera ver un hombre levantando la mano ahorita y decir: yo voy al altar, yo voy a la presencia de Dios. Y mientras vienes al altar, el pastor Andy nos va a juzgar ante la presencia de Dios. Trae a tu esposa, trae a tus hijos, trae tu matrimonio, trae todo lo que puedas traer a la presencia de Dios. No te vayas de este lugar. Dile a Dios: si tu presencia no va conmigo, no me saques, pastor Andy.
Trae tu familia, deja que la música vaya a sonar, pero no te quedes, no dejes a nadie de tu familia, enséñales a estar en la presencia de Dios. Deja que la música suene, ábrete lugar en el altar, ábrete lugar si puedes subir al altar. Los que están ahí pueden ayudarnos a subir, suban más arriba del altar, por favor, para que le den chance a los que vienen detrás. Subamos al altar. Señor.